porque estamos hoy en tu casa de oración, Padre. Esta es la casa que tú has destinado, Señor, para que podamos orar, Padre, la cual tú has prometido desde que llegamos aquí, Padre, que si alguno viniera enfermo, que si alguno viniera afligido, tú abrirías las ventanas de los cielos, que si alguno trajera problemas y oráramos y clamáramos a ti, Señor, tú abrirías las ventanas de los cielos y escucharías desde el cielo y harías aquí en la tierra, Padre. Te damos gracias porque hoy nos lo recuerdas, Señor, y hoy, Padre, queremos disponer nuestro corazón para escuchar lo que tú nos quieres decir, Padre. Queremos oídos para oír, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor, y te suplicamos, Jesús, que tú hables a nuestro corazón, Padre, a lo profundo de nuestro corazón, y que esta palabra quede escrita en la tabla de nuestro corazón y que permanezca, Señor. Te pido que me des la unción, Señor, para poder compartir tu palabra de manera clara y sencilla, Señor, y que todo sea para la gloria de tu nombre, Señor. Que haya libertad del Espíritu Santo, que hoy se quiere mover en medio de nosotros, Señor, y en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, quita todo estorbo, Padre. En esta hora atamos y reprendemos toda obra del enemigo, Señor, de la mente, del corazón, del Espíritu, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Quitamos todo estorbo y lo echamos fuera de este lugar, fuera de nuestra mente, Señor, para que solamente seas tú cautivando nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Vamos al lugar. Estaba una niña que se llamaba Carlita, hermanos, orando. Su mamá le dijo, ora tú. Y la niña dijo, Dios a todos, amén. Ella abrió sus ojos y la mamá estaba así. Y entonces le dijo, ¿qué quieres decir con eso que bendice a todos? Le preguntó a la mamá, ¿quiénes son exactamente todos? Bueno, pues tú sabes, mamá, pues la abuela, Sergio, pues todos, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué es lo que quieres realmente decir de todos? Pues que los ayude, que los bendigan, sí, pero ¿de qué? Bueno, pues ya sabes, la abuela pues no puede dormir, Sergio tiene un problema con su trabajo, y así. Dice, bueno, y si sabes hacer las cosas, ¿por qué no las dices así? Dice, pues es que es más fácil decir así, bendice a todos y ya, a fin que Dios sabe. Pues se quedó así callada, se fueron en la tarde al súper, hermano, llegan al súper, la niña necesitaba unos pantalones, y llegan a la tienda de ropa de las niñas, ¿no? Y entonces la empleada del mostrador se acerca y le dice, ¿qué es lo que desea? Pues algo para que se vista. Dice, ¿qué? ¿Pantalones, abrigo, suéter? Lo que sea, dice la mamá. Y la niña le hace así, no, mamá, pues yo necesito dos pantalones y un suéter rojo. Entonces ya le dice la talla, le dice todo, la empleada va mientras se va, y entonces la mamá le dice, ¿verdad que no es lo mismo decir, pues hay lo que sea? Uno debe ser específico cuando le pide a Dios, ¿no? Claro. Y lo mismo le digo a usted, hermano. Uno debe ser específico en lo que le pide uno a Dios. Y tiene que acercarse sabiendo que aunque Dios sabe, hermano, ¿no? Dios conocerá nuestros problemas, hermano. Me canso. Dios sabe lo que está pasando ahorita usted, hermano. Dios sabe la aflicción que trae usted. Dios sabe el problema que trae usted. Claro que sí, hermano. Pero una y otra vez vemos en la Biblia que Dios es un Padre, hermano, que le gusta que le pidamos. Y cuando le pedimos nosotros, yo no sé si se acuerda cuando le pedía a usted a su papá algo, ¿no? Cuando le pedía yo a mi papá algo para Navidad, yo era muy específico, para que no se le fuera a olvidar, ¿verdad? Muy específico, le decía, mira, así, así, ¿te acuerdas? Yo lo vi aquí, le decía, ¿no? Yo lo vi ahí, está en el stand así, y ahí le daba risa, ¿no? Claro. Pero así es como le debemos pedir a Dios, ¿no? Una de las cosas por las que a veces no responde Dios a nuestra oración es exactamente porque no pedimos bien, hermano, no pedimos como conviene, ¿no? Pero fíjense cómo dice este pasaje, hermano, y yo lo quiero alentar a que usted cambie hoy su vida en cuanto a esto, hermano. No en cuanto a cómo pide, sino en cuanto a el tiempo que usted ora, hermano, el tiempo que usted le dedica a Dios, el tiempo que usted busca a Dios, ¿no? Una y otra vez, hermanos, desde hace un mes y medio que estábamos reunidos todos los ministerios en mi casa, en la casa de usted, Dios nos dijo que esto era lo que quería que la iglesia hiciera, hermano. Y todo lo que hemos hecho desde aquel entonces hasta aquí, el estar hablándoles, el estar diciéndoles del devocional, el estar
convocando a la escuela dominical, el estar teniendo, hoy tuvimos un rato de oración en la escuela dominical, el estar visitando familias y todo eso que hacemos, hermano, lo hacemos en pos de esto que Dios nos ha dicho, hermano. Solamente que veo que algunos, o me falla a mí la vista, o no estamos entendiendo, pues, o no estamos entendiendo lo que Dios nos quiere decir. Y no estamos poniendo manos a la obra en lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Dice aquí la carta de Santiago, hermano. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que hoy quiero que hablemos de la oración eficaz, hermano. De la oración eficaz, ¿verdad? Si hay algo que la Biblia menciona como oración eficaz, quiere decir que habrá oración que no es eficaz. ¿Sí, verdad? ¿Se dan cuenta? Si la Biblia habla de oración eficaz, habrá una oración que no sea eficaz, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es orar eficazmente. Así que como creyentes debemos entender lo vital que es volver a Dios en oración, hermanos. Y esta mañana quisiera que veamos algunos aspectos de la oración eficaz, ¿no? El primer aspecto es los beneficios que en la carta de Santiago nos habla de esta oración eficaz, hermano. Versículo 13, ¿no? ¿Está alguno afligido entre ustedes? Haga oración, dice. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, ¿no? En el griego literalmente dice, ¿sufre alguien algún mal entre vosotros? Ore, dice. Ore. ¿Está de buen humor? Salmodíe, dice. Esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo, ¿no? Aquí tenemos el apóstol Santiago, perdón. Bueno, ni es apóstol, perdón, es el hermano Santiago. Aquí tenemos una característica de la iglesia de Cristo, hermanos. Siempre ha sido la iglesia una iglesia que le canta a Dios. La iglesia de Jesús, hermano, es una iglesia donde siempre hay cánticos de gozo, siempre hay cánticos de adoración, siempre hay cantos de júbilo, siempre hay cantos, hermano. Con o sin instrumentos, hermano. Mucho tiempo se cantó sin instrumentos. Al principio se cantó con instrumentos que eran propios del Antiguo Testamento, de los que utilizaban los judíos, ¿no? Entre ellos el salterio, ¿no? Algunos instrumentos que luego vemos en los salmos, ¿no? Las cuerdas, ¿no? Los címbalos, cante con trompeta, dice el Salmo 150, ¿no? Y vimos con David que él tenía cantores, hermano, y que tenía músicos, hermano. Él los de una manera que solamente pudo haberlo hecho David, hermano, porque David era un salmista, ¿no? Así que si alguien sabía de esto y de cómo le entra la presencia de Dios era David, hermano. Pero la iglesia de Cristo siempre ha sido una iglesia que le canta a Dios, hermano. De las descripciones que el apóstol Pablo hace a los corintios para el culto cristiano, hermano, mira, vamos a la primera de los Corintios, capítulo 14. Vemos aquí cómo realmente esto es algo que no estaba fuera del contexto de ellos. Además que no es Pablo el que lo está escribiendo, hermano, lo que estamos leyendo, sino es Santiago que le está escribiendo a las iglesias cristianas judías. Santiago, Corintios, primera de los Corintios 14, versículo 15, dice, ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré en el entendimiento. Y luego el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, haga para edificación. Este es un texto, hermano, que normalmente nos brinda una estructura de lo que era de lo que es el culto cristiano, hermano. Cada uno tiene salmo. ¿Cómo empezamos los servicios? Con salmos cantando, hermano, ¿se da cuenta? Cada uno tiene doctrina. En algunas partes se traduce como testimonio también. Cada uno tiene lengua, cada uno tiene interpretación, ¿no? Quiere decir que cada uno tiene algo de eso y cuando se compone todo, se forma un culto cristiano.
un servicio cristiano. Pero lo primero que está, se da cuenta que es la alabanza. Ahora, Romanos 15:9. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, ¿no? Por eso es tan importante los salmos y los cantos en la iglesia de Cristo, hermano. Es la manera de orar y de compartir la palabra a otros, hermano. Donde quiera que haya un canto cristiano, hermano, la gente se asoma, ¿no? La gente luego se asoma. Ay, ¿quién le cantaron estos locos, no? Bueno, pues le cantamos al Todopoderoso, ¿verdad? Por lo que Él es, por la gloria del Cordero, ¿verdad? Por los beneficios de su salvación y por todo lo que nos brinda, ¿verdad? Efesios 5:19, fíjense cómo la iglesia se hablaba y se habla entre sí, ¿no? Ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa es la manera como la iglesia de aquel entonces se hablaba entre ellos, hermano. Se hablaban entre ellos. Qué maravilloso cuando los cristianos nos reunimos para cantar, para dar testimonio, nos reunimos para convivir, pero nos reunimos y en esas reuniones hay una convivencia de estas, hermano. Es lo más hermoso que hay en la iglesia de Jesús. Y Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia con vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que se da cuenta cómo todo es un conjunto, hermano. Todo es un conjunto. Por aquí el apóstol, el hermano Santiago dice, ¿sufre alguien entre ustedes mal? Ore, ¿no? Ore. ¿Está de buen humor? Cante. No hay nada más impactante, hermano, que un grupo de cristianos cantando y alabando al Señor, hermano. El mundo que es lúgubre, que es callado, que es triste, que es melancólico, hermano, ¿no? De ahí viene la bohemia y todo eso. Contrasta totalmente con los cánticos cristianos, hermano. No hay una cosa que a mí me haya impactado más, hermano, que entrar a un funeral cristiano, donde se supone que deberían estar llorando los hermanos, ¿no? Y que está la familia y está la congregación y están los cantos, hermanos. Los cantos de gozo, de alabanza, de victoria, porque la muerte para el cristiano es victoria, hermano. La muerte para el cristiano es llegar a la meta. Y cuando se entiende, es una cosa que impacta, hermano. Es una cosa de veras que impacta, ¿no? ¿Se acuerda usted del pasaje de Pablo en la cárcel de Filipos, hermano? Mire, vamos a recordarlo. Hechos 16, del 23 al 34. Versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibiendo este mando, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no os hagáis ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es un pasaje sobrenatural, hermano, porque el apóstol Pablo es preso porque libera a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, pero como se sienten afectados los dueños de la esclava que estaba poseída, van y lo denuncian a las autoridades, y las autoridades, tomándolo por revoltoso, lo apresan en la cárcel y le dan de palazos. Les daban 39 palazos, porque 40 era
no tenían misericordia, te les quitaban uno, ¿no? 39 palazos, hermano, balazos que lo marcaron. En esas condiciones lo llevaron al cepo, lo amarraron, lo dejaron en el fondo de la cárcel, más fea, hermano. Y yo creo que el apóstol Pablo estaba bien contento, hermano. No sé si usted estuviera bien contento después de que lo variaran por predicar a Cristo y que lo metieran hasta allá. Bueno, que Pablo sí estaba bien contento. Se tenía por digno, hermano. Y Silas, que lo había acompañado por primera vez en su viaje, hermano. Ese fue el debut de Silas, ¿no? ¿Se acuerda que se había ido con Bernabé? Y hemos aquí recordado que se enojaron y cada quien se fue para su lado, ¿no? Y Silas era el primer viaje con el que iba Pablo, hermano. Pues qué bienvenida, ¿verdad? Y entonces están en la cárcel, hermano. Están amarrados en el cepo, todos así agachados, no se pueden sobar el uno al otro. Y fíjense cómo dice sobrenaturalmente el versículo 23, hermano. 24, ¿no? El cual, habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo imagino que los presos al principio dijeron, estos están locos, ¿no? Están locos porque los vieron cómo llegaron, hermano. Y empezaron a orar, y con la oración empezaron a cantar, hermano, que es parte de la oración. Aquí le enseña también la Biblia en Santiago, hermano, que la oración es parte de la oración, hermano. O sea, están pegadas las unas con las otras, ¿no? La una con la otra está pegada, hermano. Y entonces eso nos indica, hermano, que en el momento más triste de nuestra vida, hermano, en el momento más angustia de nuestra vida, podemos cantar a Dios, hermano. ¿Sabe qué es un arma que tenemos? Nada más que algunos no cantamos, sino que empezamos a llorar, hermano. Porque no entendemos las cosas como las debemos entender espiritualmente, hermano. O porque a veces es tanta la angustia y la lucha mental que tenemos, hermano, que se nos olvida que el recurso más valioso que tenemos es este, hermano. Pero Pablo, hermano, empezó a cantar, y Dios, en su misericordia, yo creo, hermano, manda un terremoto y de manera sobrenatural hace que Pablo y Silas queden libres. Y en vez de echarse a correr, hermano, como a lo mejor cualquiera de nosotros lo haría, en vez de echarse a correr, ellos esperan y evitan que se muera el carcelero, porque le dicen a los presos, espérense, vénganse para acá, ¿no? Acá está lo bueno, ¿no? Y no los dejan que se vayan, hermano. Los presos seguramente querían correr, querían irse. Por eso cuando el carcelero llega, pues lo primero que piensa es en matarse, porque sabe que si no van a llegar a toda la familia. Porque él es un funcionario de Roma, y se le escapaban los presos, merecía la muerte él y su casa, era traición, hermano. Pero qué sorpresa del carcelero cuando Pablo y Silas le dicen, no te preocupes, aquí están todos. Qué testimonio, hermano. Se da cuenta, mira, a veces las aflicciones y las angustias y las enfermedades, todas esas cosas que nos hacen que de veras nos rasguemos nuestro ser, nuestro espíritu, hermano. Y a veces la gente se tiene que dar cuenta de esto, y se tiene que dar cuenta de una de dos, hermano. De que usted está bien fuerte, ¿no? Y que alaba a Dios. O de que usted está llorando, ¿no? Y que reniega de Dios. Pero cuando usted toma la primera opción, hermano, entonces ¿qué cree que es testimonio para todos los que están alrededor de usted? Ese es un arma de Dios. Esa es la mayor arma que tenemos de Dios, hermano. Yo he estado en algunas circunstancias, hermano, donde de veras no me ha quedado más que rendirme al Señor y alabar a Dios, hermano. He estado en el hospital y alguna vez estaba bien deprimido, hermano. En el día de mi cumpleaños estaba bien deprimido, estaba a punto de que me operaran, me querían meter cuchillo, hermano. Y bueno, pues ese día llegaron dos hermanos, de esos hermanos gozosos, ¿no? De esos hermanos que te transmiten el gozo. Y uno empezó a orar por mí y el otro empezó a cantar ahí en el hospital, hermano. Mira, acabé yo cantando, hermano. Y eso me enseñó el Señor hace muchos años, hermano, como 12 años, 13 años. Lo valioso que es el cantarle a Dios, hermano. Lo valioso que es adorarle a Dios en todas circunstancias, hermano. No importa la circunstancia. ¿Tenemos aflicción en el mundo? Claro que sí. En el mundo tendréis aflicción, dice Cristo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Tendremos aflicción, pero el Todopoderoso, hermano. Depende de cómo lo tomemos nosotros, hermano. Si lo tomas para la gloria de Dios, hermano, tú te vas a levantar y vas a ser un adorador. Tú te vas a levantar y vas a alabar
alabar a Dios, va a hacer lo que dice aquí Santiago, ¿no? Dice, ¿está alguno afligido entre ustedes? Haga oración. Es como si, y dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, pero lo está diciendo al unísono, hermano. Está diciendo, ore y cante, ¿no? Ore y cante, ore y dele gracias a Dios. Claro que esto no se puede entender más que sobrenaturalmente, hermano. Solamente se puede entender cuando lo ponemos en práctica, hermano. Porque cuando usted lo pone en práctica, a lo mejor ahorita que lo está escuchando, tal vez diga, ¿no? Pero sabe que cuando usted lo pone en práctica, entonces empieza a ver el poder sobrenatural de Dios que no se puede explicar aquí en el púlpito, hermano. Se empieza a ver el poder sobrenatural, se empieza a ver el confort de Dios en el Espíritu, que es lo que te levanta, hermano. ¿Se da cuenta? Yo te podría decir muchas palabras, pero no te lo puedo explicar. Pero sí lo puedes practicar, hermano. Es el secreto de la oración, hermano. Claro, cuando usted está afligido, ¿le dan ganas de orar, hermano? Claro que no. Claro que no. Le dan ganas de salir y tirar las canicas y vámonos, ¿no? Pero sabe que se tiene que acordar de eso, hermano. Usted en ese momento tiene que recordarse de eso, por eso lo estoy diciendo hoy, hermano. No hay nada que haya impactado más a siervos de Dios, hermano, como Juan Bunyan, que dirá quién es ese. Pues es el autor del libro más vendido después de la Biblia, hermano, que se llama El progreso del peregrino, hermano. Juan Bunyan dice su testimonio, hermano, que él estaba muy atribulado, estaba muy afligido, estaba muy triste, y lo que le impactó, ¿qué cree? Que fue ver a 4 hermanitas ancianas, hermano, cantando con un gozo al Señor. Todas desafinadas, hermano, dice él. Dice él. Pero ver el gozo que tenían y que algunas ni podían aplaudir por la artritis que tenían, hermano, eso es lo que lo impactó y que hizo que se acercara a Cristo. No hay una cosa más impresionante, hermano, que el gozo de uno y el contentamiento de uno cuando le canta uno a Dios por cualquier circunstancia, por cualquier circunstancia, ¿no? Cantar alabanzas a Dios con o sin acompañamiento, hermano, es sencilla una oración, hermano. La más noble de todas, ¿eh? Pero Santiago contrasta esta situación con alguien que está afligido por algún mal, ¿no? Por eso dice, ¿sufre alguno algún mal entre ustedes? Dice, pues ore, pues ore. No lo trata de persuadirle que cante, hermano, sino que le prescribe, como si fuera un doctor, ¿no? La oración que parece que afecta en el griego, la oración de súplica. Así que aquí vemos 2 beneficios de esta oración de súplica, ¿no? De orar cuando está uno afligido. Lo primero es que cuando tú oras, cuando estás afligido, ¿qué pasa? El primer beneficio es que te reanima tu alma. Reanima tu alma. Levanta tu ánimo, ¿no? Levanta tu alma y se obtiene el auxilio pedido, ¿no? No solamente Dios te anima, sino que Dios te responde, ¿no? Porque Dios ve el esfuerzo que hacemos, hermano, cuando estamos afligidos y le creemos a Dios, hermano. En eso consiste la fe, ¿no? Obviamente cuando estamos afligidos, ¿qué dice la vista? No se puede. No, ya. ¿No? Todo eso que viene a la mente, ¿no? Pero cuando lo tomamos por fe, oramos y entonces Dios recompensa, hermano. No nada más te anima, sino que Dios te recompensa. Y recuerdo cómo le dijo el ángel Gabriel a Daniel: Daniel, eres tú muy amado. Desde el momento que oraste, dice, ya te habíamos escuchado, solamente que me detuve porque había cosas que mover, ¿no? Dice, pero qué maravilloso que desde el momento que nosotros alzamos nuestra voz, hermano, Dios ya nos escuchó, hermano. A ver, no es que Dios no haya escuchado o que Él dude, sino que la mente de nosotros es la que duda, ¿no? Pero si nosotros llenamos nuestra mente de las cosas buenas de la escuela dominical en la mañana a los hermanos y llenamos las cosas, nuestra mente de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de lo que es bueno, de lo que es honesto, de lo que es justo, de lo que es puro, en vez de llenarnos de todas las demás cosas, hermano, entonces vamos a pensar siempre bien, hermano, y siempre nos va a ir bien, hermano. Si nos llenamos nuestra mente de cosas que no valen la pena, del desánimo, de que esto, si estamos, imagínense yo creo que es el harakiri, ¿no? Espiritual, estás enfermo y estás investigando tu enfermedad. No, investiga qué es lo que te puede sanar Dios, ¿no? Investiga al que te puede sanar, hermano, porque si no te vas a preocupar más, ¿no? Ay, tengo esto, a ver, híjole, no, pues olvídate, ¿no? O sea, te vas a enfermar más, hermano, ¿no? Te vas a preocupar más, te vas a angustiar más. Pero Dios dice, pero ven y descansa en mí, ven y descansa en mí, créeme a mí, porque yo soy el que te sano, ¿no? Entonces hay que creer en Dios, ¿no? Hay que creer en Dios y hay que anima nuestra alma, hermano. Cristo, hermano, pasó todas las situaciones difíciles que pueda pasar una persona en este mundo. Y en el momento de más angustia nos dejó el ejemplo de lo que se tiene que hacer, hermano. Mateo 26:39.
Miren, ¿Cristo sabía lo que le iba a pasar? Yo creo que sí, pienso que sí. Por eso dice la Biblia que estaba en total angustia, hermano. Porque en su deidad él sabía, en su omnisciencia él sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Pero en ese momento dijo, no me voy a ocupar por lo que va a pasar, me voy a ocupar en clamarle a que me puede librar de eso. Y eso es lo que hizo Cristo, ¿no? Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? En el versículo 38, es como dice Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿no? Quedaos aquí y velad conmigo. Él pudo haberse recargado en el hombro de los apóstoles, hermano, pudo haber llorado, pudo haberle reclamado, ¿no? Ellos estaban durmiendo, hermano. Le pudo haber reclamado, pues tú, ¿por qué no haces nada, no? Claro, estaba muy angustiado, hermano. Pero sabe que él sabía a quién acudir. Y él nos enseñó a quién acudir, hermano. Entonces, en el momento de la angustia, tenemos que acudir a Dios, hermano. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que clamar a Dios, hermano. Tenemos que ir y creerle a Dios. No en las fuerzas de nosotros, sino en el poder de Dios, ¿no? Y el segundo beneficio, hermano, es que la oración nos pone en comunicación con nuestro Padre Celestial, hermano, en quien se halla la fuente de todos los recursos y de todos los bienes. Dice esta misma carta de Santiago en el capítulo 1, 17, refiriéndose a Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra de variación, ¿no? Todo lo bueno viene de allá arriba, hermano. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Miren las cosas debajo, hermano, porque aquí no hay nada que funcione, no hay nada que remedie nada. Pero si ponemos la mira allá arriba, de allá viene todo, ¿no? ¿Se ha puesto usted a pensar lo maravilloso que es que Dios sea nuestro Padre? ¿Con qué confianza podemos decirle Padre, no? ¿Con qué confianza podemos sentir que Él nos cuida como hijos, hermano? Ese es el mayor beneficio yo creo que tenemos, hermano. No hay que subir al cielo, no hay que mandarle un mail, hermano, a ver si nos contesta o no nos contesta, hermano. Está la comunicación directa con Él, hermano. Y entonces es justo que nos pregunte, ¿y por qué? ¿Y por qué no lo haces? Mire, yo creo que no lo hacemos, hermano. Por eso Dios nos da duridad con esto. Duridad con esto. De menos nos ha dicho, mientras yo he estado, nos ha dicho 4 veces el Señor, esto es lo que yo quiero que hagan. Esto es lo que yo quiero que hagan. Y yo digo, pues es que entonces estamos haciendo otra cosa, ¿no? Es que entonces a lo mejor estamos haciendo otra cosa, ¿no? O no lo estamos haciendo eficazmente, hermano. Así que es Dios el que quiere contestar las peticiones, hermano. Es Dios el que quiere suplir las necesidades. Es Dios el que quiere sanar las heridas, el que quiere sanar las enfermedades. Es el Señor, hermano, el que quiere hacer la obra completa, hermano. Pero a veces nosotros hacemos caso omiso del llamado del Señor, hermano. Nos ha dicho que oremos como iglesia, hermano. Hemos puesto un día entre semana para orar, que esa es la dirección que Dios nos dio. Y a la hora del devocional no entran todos, hermano. Y luego yo me salgo, así se los voy a decir, ¿no? Me salgo, y como está ahí abierto todo, pues veo en el chat del Facebook, y hay varios jóvenes metidos al chat, pero no se metieron a orar. Y me da una tristeza, hermano. Yo digo, pues no era el mismo tiempo, ¿no? No era el mismo tiempo que se podían meter. Ver un video de risa, ¿no? O no sé qué vean en el Facebook, ¿no? Ver un video de risa o el chismógrafo del año, ¿no? O del día, no sé. No era más fácil que se metieran. Es que a veces estamos más distraídos que otra cosa, hermano. Estamos distraídos y no nos recordamos, hermano. Y cada 8 días les decimos, acuérdense que si no se puede conectar, ora en su casa, hermano. Bueno, mire, si usted lo está haciendo, lo felicito, ¿verdad? Lo felicito si usted lo está haciendo, hermano. Pero si no lo está haciendo, hermano, entonces está pasando por alto algo que Dios quiere que usted haga y que seguramente Dios quiere hacer algo en su vida y por eso está diciendo que lo haga, hermano. Dios no necesita que nosotros oremos con Él, hermano. En la cuestión de que Él necesite algo de nosotros, ¿está de acuerdo? Nosotros somos los que necesitamos de Él, hermano. Pero cuando nosotros no hacemos caso, cuando Dios nos está diciendo algo, es que Él quiere hablarnos de algo que tal vez es muy importante, hermano, que tal vez es urgente que entendamos, pero que nosotros no tenemos oídos para escuchar, que nosotros no tenemos o no queremos escuchar, ¿no? Y eso es lo más grave, ¿no? Que no queramos, hermano. Entonces,
Desconéctese de donde esté y conéctese con Dios, hermano, ¿no? Enchúfese ahí con el Señor, hermano. La oración, dice, del justo es eficaz, ¿no? Y nos trae estos beneficios. El segundo aspecto del mensaje, hermano, es ¿cómo es la oración eficaz? Versículos 14 al 16 de Santiago, capítulo 5. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, hermano, no sirve solo para pedir bienes o necesidades. No sirve solamente para llevar las cargas de nuestra propia vida a Cristo, ¿no? Sino que además sirve para mover cosas que no se pueden mover, ¿no? Sirve, como decían los rabinos en aquel entonces, y lo ocupó Cristo como un hebraísmo, cuando dijo que a que tuviera fe, le dijera a esa montaña, desarráigate y échate al mar, sería hecho, ¿no? No es que oremos para que se mueva una montaña, hermano. Era un dicho rabínico, ¿no? En el cual decía los rabinos que el que puede mover montañas puede mover todo. O sea que es mover un grande problema, hermano. Una situación que tal vez sea como un monte, hermano, como una montaña que a lo mejor hemos creado nosotros mismos, ¿no? Y que la verdad a veces decimos, no, pues para moverlo, ¿no? Y que a veces ignoramos por esas cosas, pues decimos, no, pues ¿para qué no? Pues está difícil, ¿no? Entonces, cuando Cristo enseñó esto, hermano, estaba hablando del poder que puede tener una persona con la pura fe que tenga en Jesús, hermano. Y dice aquí, ¿está alguno enfermo? La enfermedad se refiere a una incapacidad física en el griego, hermano. O sea, una enfermedad grave, hermano, que definitivamente al enfermo, inclusive que puede ser hasta crónica, ¿no? Está hablando de una enfermedad de esas que la verdad solamente Dios puede hacer, hermano. Puede mover, puede sanar, ¿no? Y dice aquí, pues llame a los ancianos de la iglesia. ¿A quién le dice, hermano? Según la cita, ¿a quién le dice? Enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Le está diciendo al enfermo. ¿Se da cuenta? ¿O le está diciendo a la iglesia? Le está diciendo al enfermo. Quiere decir que el que está enfermo, hermano, debe llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, debe acudir a la iglesia. Y cuando acude a la iglesia el enfermo es como si acudiera a Dios. En eso se implica la fe, ¿no? La humillación, ¿no? En eso se implica, ¿no? Alguna vez he tenido que hacer esto, hermano, por algún hermano. Estaba una vez, hace muchos años, hermanos, con una hermana que tenía cáncer, la hermana Estela. Y ese día me hablaron por teléfono, estaban mis pastores enfermos, yo era el copastor de la iglesia, me llamaron de urgencia. La hermana había ido un día antes al hospital de nutrición, le había practicado unas quimioterapias y se le complicó la sangre, ¿no? Y la hermana pues estaba en la fase terminal, hermano. Y su suegra se sorprendió de que ella siempre ponía alabanzas, hermano. Siempre quería que estuvieran las alabanzas. Ese día, hermano, en particular, ella no quería que pusieran alabanzas y estaba agresiva, sí, totalmente, ¿no? Entonces se espantaron obviamente y me llamaron. Cuando yo llegué, estaba un hermano que ya también lo recogió el Señor y me dice, Brody, así me decía, ¿no? Oye, Brody, ya sabes lo que es. Y si oras por ella con aceite, le digo, ¿qué tiene? Y ya la vi que ni me reconocía, hermanos. Entonces, pues, oramos y sí, Dios me indicó que le pusiera aceite, hermano. El aceite en la iglesia católica, hermano, pues lo ponen como para perdonar pecados ya cuando se van a morir la gente, ¿no? Es el sacramento, el último, el séptimo, hermano, el del extremo 100, ¿no? Y lo sacaron de esa palabra, hermano, pero ahorita vamos a ver el significado real, ¿no? Aunque una de las ordenanzas es esta, ¿no? Oramos por ella, le pusimos aceite en la frente, hermano, y la hermana reaccionó así, inmediatamente reaccionó, y de repente me dijo, ay, hermano, ¿qué hace aquí? ¿A quién nos llegó? O sea que ella no entendía lo que había pasado en ese transcurso, ¿no? Chabelita, ¿por qué no pones las alabanzas? Te dije que pusieras las alabanzas.
Y en ese momento entró en una crisis, hermano, llegaron los camilleros, empezó a agonizar. Se fue con una de sus cuñadas que en ese trance se convirtió la cuñada. No quería saber nada de Cristo la cuñada, pero la hermana Estela le iba diciendo lo que ella iba viendo, hermano, cuando iba agonizando. Así que le empezó a decir cómo se iba vistiendo, cómo Dios le iba quitando sus vestidos y su cuerpo, que lo había acabado el cáncer, hermano. Y le iba poniendo unas ropas blancas, hermano. Y luego le empezó a ilustrar las alabanzas que estaba escuchando, hermano. El camino que estaba viendo la hermana, se lo empezó a ilustrar a la otra hermana, porque ya estaba convertido en uno. Y murió así, le dice, mira, dice, yo ya voy a una gran fiesta, no llores por mí. Yo voy a una gran fiesta, dice, ya me están recibiendo, ya me están esperando. Ya está mi padre por mí, dice, tú, mira, yo quiero que tú estés conmigo. Dice, yo quiero que tú experimentes esto, ¿no? Le dijo, se llama Blanca la hermana, y murió la hermana Estela, hermano. Entonces lo que yo entendí en ese momento es que Dios en este momento cumplió esta palabra con ella. Y entendimos que lo que era como un espíritu de muerte que estaba reclamando ahí cosas, ¿no?, que había hecho la hermana, pero Dios en ese momento con el aceite la perdonó, hermano, como dice aquí la palabra, ¿no? Dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así que así nos ha pasado varias veces, hermano, ¿no? Aquí me puedo pasar dando testimonios de cosas, pero pues no se trata de eso, poner la palabra, ¿no? Pero hay cosas que no le puedo explicar, hermano, más que con estos ejemplos, ¿no? Y mire, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos cómo el aceite se usaba como un símbolo de sanidad también, hermano. Para que usted me entienda, era el único medicamento que había, el aceite, y que es eficaz hasta la fecha para sanar llagas, para sanar ciertas heridas, hermano. Cuando dice el Salmo 23 que unge mi cabello y mi aceite, está hablando de que el buen pastor está sanando las heridas de la oveja, ¿no? Porque era sanidad el aceite de unción, ¿no? Ese aceite de unción también lo vemos con el buen samaritano, que al herido le pone aceite en las heridas y le venda las heridas. Y le encarga al misionero que si hubiera que gastar algo más, está hablando del aceite, ¿no? Para quitarle otra vez las vendas y ponerle aceite, se lo dejó encargado, le dejó ahí el dinero, ¿no? Inclusive el mayor médico de la historia, que era Galeno, hermano, descubrí un registro ahí que dice que dijo Galeno que la mejor medicina era la oración de los cristianos, aquel entonces. Así que el aceite y la oración están juntos, hermano, ¿no? Ahora, mucho cuidado con lo que voy a decir, hermano, ¿no? No quiero decir que traigamos nuestro pomito de aceite aquí para ungir a cualquier parte, ¿no? O a cualquier cosa, hermano. No, eso no enseña la Biblia, hermano. Yo creo que hay casos donde Dios nos indica que lo hagamos, ¿no? ¿Y quién dice que lo haga? Según el versículo 14, hermano. ¿Quién lo debe de hacer? Sí, hermano, los ancianos de la iglesia. Sí, los ancianos de la iglesia, ¿no? Entonces, a todos los demás creyentes nos dice que pongamos manos sobre los enfermos, ¿no? Pero el aceite solamente lo pueden usar como un mandamiento de Dios, creo yo, no como un fetiche, ni como un mito, ni como nada supersticioso, los ancianos de la iglesia, que son los pastores, ¿no? O el liderazgo de la iglesia. Así que lo que sí podemos entender con este versículo, hermano, es que los creyentes no estamos solos, hermano, sino que contamos con el cuerpo de Cristo, ¿no? Con el apoyo de oración con otros, hermano. Pero los enfermos sí debemos de avisar si realmente tenemos la fe para que oren por nosotros, ¿no? Los ancianos de la iglesia, ¿no? Obviamente porque los ancianos de la iglesia no somos adivinos, hermano, ¿no? Si alguien está enfermo y no sabemos, digo, pues ¿cómo? ¿Verdad? Pero si enfermo y dice, no, yo quiero por mí, entonces eso es lo que empieza a activar la fe, ¿no? Es lo que empieza a activar la fe, ¿no? En las escrituras, hermano, pues el aceite también es símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Se usó para ungir reyes y sacerdotes, y cuando se derramaba el aceite era como un símbolo de que se derramaba el aceite, el Espíritu de la unción, ¿no? El Espíritu Santo sobre las personas para capacitarlos, ¿no? Y obviamente entonces está hablando de los dos aspectos, hermano, este versículo. Está hablando del aspecto médico y el aspecto espiritual, ¿no? Quiere decir que la iglesia tendrá la habilidad de ayudar en todo, hermano,
en cuanto esté al alcance de ellos, de lo médico, con el enfermo, y también tendrá que orar por sanidad con él, ¿verdad? Porque Dios no está peleado con la ciencia buena, ¿no? Con la ciencia mala sí, ¿no? Pero con la ciencia buena no. Y eso nos enseña que Jesucristo, hermano, es Señor tanto del cuerpo como del espíritu del hombre. Así que enseguida dice en el 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, ¿no? La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Salvará tiene el mismo sentido de sanarle, hermano. En la escuela dominical también vimos esta palabra que es sozo en griego, que es igual para sanar que para salvar, ¿no? Y en el sentido quiere decir lo que pasó con el paralítico, con el amigo de los 4 que lo llevaban en la camilla, ¿se acuerdan? Ahí en Mateo, ¿no? Lo primero que le dijo cuando bajaron la camilla, imagínense, a mí siempre me ha gustado poner este ejemplo de esta escena, ¿no? Porque bajan, Cristo ve del techo cómo baja la camilla, la necesidad está a la vista, no se puede parar ese cuate, ¿no? Está paralítico. Y todos esperarían en ese momento, si estaba sanando enfermos, pues que le dijeran, levanta tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Yo pienso que es lo primero que debería decir el Señor. Sin embargo, no es lo primero que le dice, ¿no? Y frente a todos les dice, vete en paz, tus pecados, ¿no? Eso quiere decir que Cristo es el Señor del Espíritu como del cuerpo, ¿no? Pero lo que primero que a veces quiere sanar Dios de nosotros es lo interno, ¿no? Es lo interno. Porque a veces en lo interno hay estorbos, hermano. Hay estorbos que por eso Dios no nos sana externamente. Alcanzamos la sanidad. ¿Y por qué digo esto? Porque dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea que está hilado el texto, hermano. Quiere decir que cuando nosotros tenemos faltas de perdón, cuando nosotros tenemos rencores con alguien, cuando nosotros estamos así, pues lo primero que Dios quiere sanar es lo que está dentro de nosotros, hermano. Bien, ese es el proceso cristiano. El cristiano llega, a lo mejor llega con una enfermedad, ¿no? Pero Dios lo que quiere sanar es lo interno. Entonces llega, entra dentro de ti, hace la limpieza, y conforme vas limpiando, conforme Él va limpiando tu alma, conforme tú vas limpiando con la palabra del Señor tu espíritu y vas quitando rencores y todo, de repente Dios te sana físicamente. Porque ese es el proceso de Dios, hermano. Entonces, valdrá mucho la pena, hermano, revisarlo, ¿no? Revisarlo bien, qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Por eso dice aquí, ¿no? La oración de fe, dice el versículo 15, ¿no? Y la oración de fe salvará al enfermo, ¿no? La oración de fe aquí se refiere, hermano, a la oración hecha con fe, hermano. Hecha con fe por la persona que está orando y por la persona por la que se está orando, hermano. Porque sin fe no se puede agradar a Dios, hermano. Está hablando de la fe que tiene la persona que ora y la persona que está recibiendo la oración, hermano. Porque es muy importante la fe. Cristo no habló donde no había fe. Y hasta el presente, hermano, la fe tiene que ver con la sanidad también. A veces sí creemos, hermano, hacemos oraciones que pensamos que sí estamos haciendo bien, pero que no las creemos, hermano. No pongo cara de espantado, ¿no? Le puedo poner un ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando apresaron a Pedro en la cárcel? Cuando mataron a Santiago, no a sino al de Juan. Dice la Biblia que Dios de manera sobrenatural libró a Pedro de la cárcel. Está registrado en Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 12 y 13. Y la iglesia que estaba en la casa de Juan Marcos estaba orando, estaba ayunando, hermano, estaba orando la iglesia. Así lo dice, ¿no? Es que creo que no me creo. Mejor voy, ¿no? Hechos capítulo número 12. Dice, ¿cómo dice el pasaje? Versículo 5, ¿alguien ayúdame a leer el 5 nada más ahorita?
La iglesia estaba orando por él. Pedro estaba en la cárcel. Ajá. Y después, como un ángel de repente, hermano, va, lo libera, duermen todos los guardias. Yo imagino que como en cámara lenta lo sacó, abrió. Él pensaba que estaba soñando, hermano. Él pensaba que estaba soñando. Él llega a la casa donde están orando la iglesia. Él llega a la casa de la iglesia, hermano. Versículo número 10 en adelante, voy a leer. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo así, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban, ¿no? O sea, aquí reaccionó Pedro y dijo: no, no estoy soñando, ¿verdad? Dios me sacó de la cárcel y mandó a su ángel, ¿no? Pero luego dice, esto es lo interesante. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Quiere decir que en ese momento todavía estaban orando. ¿Ah? Ellos seguían orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo abrió la puerta, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Mire, la iglesia está orando, ¿no? La iglesia está orando. Rode, lo ve, le cierra, como si hubiera visto al fantasma, sube. Pedro está ahí abajo. No, no, está loca. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando. Pedro está en la cárcel. ¿Se da cuenta? Está orando con fe o sin fe, hermano. Yo creo que sin fe. Porque si estuvieran orando, Pedro está en la cárcel. Gloria a Dios, ¿no? Y le habló. Fíjense después. 15. Pero que así ellos dijeron, no, o sea, que no te sabes que persistía en llamar. Soy yo, ¿no? Le vieron y se quedaron a... Pero él, haciendo la mano una callase, contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: esto hagamos, se fue, ¿no? Gloria a Dios. Hagamos, sí. No te... A veces no creemos. No sé si no creemos. No nos alcanza que Dios puede o que Dios es poderoso, hermano. Todo esto escrito, hermano, pues es porque Dios de alguna manera, hermano, que pero creyendo, pero no dude, que dude, debe de haber confesar todos sus pecados, ¿no? Pues yo creo que es más fácil confesarle a Dios, ¿verdad? Llega y digo: Señor, pero dice, pero qué difícil es que yo vaya y le diga: ¿qué crees, chaparrita? Sí, perdóname. Ahora, cuando es con otra persona, ¿no? Es más difícil, ¿no? Hablamos así cristianamente, ¿no? Señor, perdónalo por lo que me ha hecho, ¿no? Cuidado, ¿no? No, pues es que tenemos de por nosotros, hermano, ¿no? Pero si me ha hecho, pues entonces dice la Biblia: ve y ponte de acuerdo con él, ¿no? ¿Se da cuenta? No somos capaces de hacer eso, ¿no? Pero si entendemos lo que Dios nos está diciendo, seremos capaces de hacerlo. Seremos capaces de hacerlo, ¿no? Si es más fácil que a la persona que yo defraudé le diga yo: Señor, perdóname porque lo defraudé, a que vaya y que le diga: ten y te restauro, te doy lo restituido, ¿no? Está más difícil, ¿no? Está más difícil. Pero al final de cuentas es lo que busca Dios de nosotros, ¿no? Así que dice aquí: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos para que sean sanados, dice, ¿no? Y si implicamos la palabra, para que sean salvados, ¿no? Para que sean sanados y para que sean salvos, hermanos. Por eso, pues obviamente Dios nos dice que perdonemos y que seamos perdonados, hermanos, ¿no? Para ser eficaz la oración, la confesión de los pecados entonces se debe de hacer a los hombres, hermano, también. Tanto a Dios como a los hombres, ¿no? Y especialmente a la persona con la que estamos enojados. No se me quede viendo feo, porque yo no tengo la culpa, ¿no? Yo nada más soy el mensajero, hermano. Eso es lo que ha dispuesto Dios, hermano. Así que eso es lo que
que hay entre Dios y nosotros, entre los hombres y nosotros. Si hemos pecado contra alguien, debemos de pedirle que nos perdone, hermano. Si hemos pecado y afectado a la iglesia, debemos confesarlo públicamente también, hermano. Es una de las cosas que Dios espera. Muchos le hacen daño a la iglesia y nunca son capaces de ponerse aquí, pararse ahí y decir, no, pues sí la regué, ¿no? Estuve en pecado en esto, o dije algo que afectó, ¿no? Pues no, pero yo digo, pues si así no, nunca lo hacen, pues estará un estorbo siempre, un estorbo siempre, un estorbo, ¿no? Entonces se necesita valor, ¿no? Y definitivamente, si necesitamos apoyo efectivo en la lucha contra nuestro pecado, pues también debemos acudir y confesarlo a quienes estén capacitados para darnos ese apoyo, ¿no? Que no los pastores, ¿no? Al final del versículo 16 dice, la oración eficaz del justo, la oración es la eso es lo que es todo, ¿no? Los cuerpos debemos orar. Entonces, un ejemplo de oración es pasión. Evidentemente, no llorar, yo produjo un ejemplo bíblico de mirado, un profeta del que habla Jeremías y Elías. Y Elías en una que era un hombre de contigo a los nosotros, no, se desarrolló. Y estaba él, no, de mí, como hasta que los hermano, viese por 3 años. Días, muy bien. Entonces yo se y lo viene, ¿no? Me manda, hay una novicina, no hay nada bien. Fíjate bien, él en su fe, ya venía así más grande y pero hermano, acción, sola la oración. Señor hermano, de la situación, hermano, si oramos después de conseguir, Dios les ejemplo de Elías. Aquel que tiene hermano, también de Cristo, ¿no? Y de este cuerpo, puede solucionar todo, porque Él es todo, no importa el problema, no importa la situación, no importa absolutamente, puede hacer todo, hermano, ¿no? Se da cuenta, lo de Elías, entender por qué respondió la oración y por qué se hizo efectivo. Mira, primero, hermano, el secreto de Elías. Fíjense cómo vehementemente dice Elías, hermano. Entonces Elías Tisbita, de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Hermano, que el secreto de la oración de Elías es que Elías estaba en la presencia de Dios. En cuya presencia estoy, ¿no? Elías oraba en la presencia de Dios. Elías estaba en contacto con la presencia de Dios. Y eso es lo súper eficaz la oración. Para que estemos en la presencia de Dios,